yo si meto ahora 3.000 euros al plan de pensiones porque puedo, dejo de pagar no sé cuánto en renta. Pero claro, no te dicen que cuando tú vayas a recuperar ese dinero, lo que vas a tener que pagar por él. Y esos cálculos no te los hace nadie. Hay unas reuniones de todos los presidentes de las comunidades autónomas. Que digo yo, que ¿para qué? Si tiene lógica las deducciones, ¿por qué no se globalizan? Creo que la declaración de la renta, que es que luego la tenemos que hacer todos y que es obligatoria, tendría que ser una asignatura. ¿Cuánto dinero se puede llegar a quedar el Estado si no vemos si está correcto o no? Porque siempre se equivocan, esto como a su favor. Pero al final, ¿no sería más justo que todos fuésemos iguales ante la ley? Repito y repetiré hasta la saciedad. Si ellos tienen todos los datos, ¿por qué no hacen ellos la declaración de la renta por nosotros si tienen todo? ¿Qué pasa? ¿Que es mejor que tú te equivoques y lo asumas y encima les pagues la multa? Buenas, bienvenidos a un nuevo episodio de El paro crea vagos. María Pilar, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, vengo con muchísimas dudas que además todas me han surgido a raíz de tus publicaciones en redes, pero sobre declaración de la renta y todo eso. Pero, ante todo, enhorabuena, lo primero, porque eres una de las mujeres más influyentes de Aragón, de esta nuestra comunidad. Enhorabuena, me encanta. Muchas gracias. La verdad es que ha sido pues una ilusión. Y como dije cuando me lo entregaron, no en el discurso, pero luego es una gran responsabilidad, porque al final el premio influencer de tema empresa, claro, yo hablo de empresa y sobre todo doy mucha información, entonces la responsabilidad de que tengo que seguir dando mucha información y que la gente se entere de, bueno, de todo lo que pasa y no solo de las empresas y los autónomos, como dices tú, que es que la renta nos afecta a todos, así que venga, vamos a resolver dudas de renta. Bueno, antes un inciso solo porque además esto, o sea, sientas un precedente, porque que seas influencer y que nos quitemos de la cabeza el prototipo de influencer que tenemos todos cuando se habla, o sea, me encanta que lo hayas recibido por este motivo, me encanta que lo hayas recibido en este momento de tu vida, bueno, me encanta todo, o sea, estoy más, no sé si estoy más encantada yo que tú por el premio, orgullosísima de ti. Y mis felicitaciones. Muchas gracias. Y ahora sí, porfa, porque yo estoy como loquita con lo de la renta. No entiendo muchas cosas porque nos llegan los borradores, en fin. Entonces, la primera pregunta que yo te quería hacer es, en las campañas de la renta hay mucha gente que hace caso al borrador. Vale, quiero saber si es correcto o no. Y a raíz de esta pregunta tengo Surgirán más. muchas. Claro, tengo más. Bueno, como tú bien dices, en mis reels y en mis redes sociales, esta época de renta lo repito hasta la saciedad. Todos los días estoy diciendo las deducciones que hay por comunidades autónomas, pero todos los días digo y repito, no aprobéis directamente el borrador de la declaración de la renta. No lo aprobéis porque casualmente siempre se olvidan alguna deducción que te puede corresponder. Entonces, si te llega el borrador, lo primero, repásalo de arriba a abajo. Pero ¿qué pasa? Que mucha gente tampoco sabe qué tiene que mirar, qué tiene que deducirse, qué puede o qué no puede. Porque como yo digo siempre, esto de que los españoles somos iguales todos ante la ley, lo dice la Constitución. Pero chica, a mí no me cuadra. Porque en Andalucía tienes unas deducciones, en Aragón otras, en Cataluña otras, en Valencia, bueno, concretamente en cada comunidad autónoma hay deducciones de la renta totalmente diferentes. Si tú eres andaluz y eres celíaco te puedes deducir, pero si eres extremeño a lo mejor no. Y si eres gallego te puedes deducir unas cosas, pero si eres valenciano otras. Entonces, la verdad es que es un caos un poco regular. Bueno, y el tema un poco de unificar, te quiero decir que a lo mejor seguir un criterio para todos Pues a ver, yo es lo que digo. por comunidades, como estás diciendo, o sea, es decir, es verdad que hay un celíaco, pues hombre, a lo mejor el gimnasio no te lo tienes por qué deducir si no es con un fin que te he escuchado que en algunos se deduce el Sí, gimnasio. en Yo no digo lo Valencia. que hay que deducirse, pero bueno, a lo mejor si no es con un fin Sanitario. sanitario, Sí, terapéutico, pero igual no, pero hombre, un celíaco que lleva un coste añadido, sus productos, que no lo ha elegido, no sé si me explico. Oiga, apúntenme a mí para ser celíaco. No, entonces esto es como, o sea, si tiene lógica las deducciones, ¿por qué no se globalizan? ya, pero es que
esa es la política de este país, que al final lo que se consiguió con las autonomías es que cada uno barra para su casa, cada uno haga la política que le interesa en su comunidad autónoma y entonces aquí, por ejemplo, en Aragón hay una muy curiosa que yo todavía me cruzo los ojos, que es deducciones si eres en vivienda, si eres víctima del terrorismo. Mira, desgraciadamente en esta comunidad autónoma hemos tenido mucho problema con ETA. Hmm. Hemos tenido muchísimos atentados y ha habido, en su momento, pues yo entendía que podía ser lógico, pero ahora, después de tantos años que gracias a Dios ETA ha desaparecido y no hay atentados, ya como que me chirría, ¿no? O sea, lo puedes dejar que hace 20 años se pudiesen deducir, pues hombre, igual ahora no lo Sí, sé. sí, Quiero que decir, hay hay que que, revisar. hay que revisar. Hay que Entonces, que revisar. dejes ese, pues, en un sentido, pues a lo mejor decir, aquellos que han sufrido atentados antes del 2004, ¿vale? Pues pon la coletilla, porque no se nos crucen los ojos, pero actualízate. O sea, en otras comunidades autónomas, ya te digo, en Andalucía han puesto lo de los celíacos, que como ha sido una reivindicación tan por el colectivo, ¿no? Pues ellos lo han tenido en cuenta, cosa que en el resto de comunidades autónomas. En Asturias creo que también. Pero, por ejemplo, creo que es en Asturias, no me puedo saber todas de memoria porque No, hay claro. mogollón. En Asturias han tenido en cuenta deducciones para los enfermos de ELA. ¿Y por qué en Aragón o en Andalucía o en Madrid no? O sea, es que es surrealista. Entonces, yo creo que yo entiendo, y te voy a poner un ejemplo muy claro. En Valencia hay deducciones por los daños de la Dana. Obvio que solo puede ser en Claro. Valencia. Bueno, o no tan obvio, porque en Aragón también hubo muchísimo problema con una Bueno, segunda Dana que hubo que claro. afectó. Pero bueno, ya no voy a entrar. Aún están A- reconstruyendo Azuara, que lo tenemos aquí al lado. Efectivamente. Entonces, que yo entiendo que en Valencia se aplique una cosa muy concreta como es este caso, pero el caso de la ELA, el caso de los celíacos, porque, por ejemplo, hay unas que son muy comunes, que son por hijos a cargo menores de 3 años, por discapacidades, esos generalmente en casi todas las comunidades autónomas, escritas de una manera o de otra, están. Pues porque unas tan globales como pueden ser esas, no. Y en Valencia, lo que decías antes, pues en Valencia se puede inducir al gimnasio. Claro, hay gente que me llama y me dice, es que yo soy de Madrid, nosotros que hacemos declaraciones de renta a toda España, digo, ya, pues es que ya lo siento, digo, pero es que tu amigo Valencia no se la puede deducir, pero tú que eres Claro. de Galicia no. Entonces, desde luego que tendría que ser, pues para todo el mundo igual, a no ser, insisto, cosas tan específicas como esto tan concreto de la Dana, que creo que todo el mundo lo podemos entender, y el resto deberían ser más globales, pero no es el caso. Escuchándote, ¿sabes que me da la sensación que no sean... Es una sensación, ¿eh? Ujú. Pero escuchando, o sea, es como que no se han parado bueno, pues que como estaba así hecho, pues así sigue hecho y que nadie le ha dado ninguna vuelta, que, no, que han entrado unos, han entrado otros, han salido unos, y que no hay un equipo, bueno, hablo desde el desconocimiento, que igual ahora sale aquí un equipo de profesionales, de funcionarios que dicen, no, no, estamos revisando las de todas las comunidades, oye, pues me quitaré el sombrero y me comeré lo que acabo de decir, pero aparentemente escuchándote da la sensación con esas normas es que es como sobre la marcha. O sea, decir, bueno, esto dijimos hace 20 años, pues como nadie lo ha revisado, nadie se ha quejado, nadie ha protestado, nadie ha dicho que añadamos nada, pues así se queda. Claro, pero esto es, mira, hay Es la unas, percepción. hay unas reuniones de todos los presidentes de las comunidades autónomas, que digo yo que para qué. Porque esto sería una de las cosas que tendrían que consensuar y entre todos, ¿qué pasa? Que claro, que si en una gobierna el PSOE, en otra el PP, en otra el PNV, en otra Junts o quien sea, pues cada uno barre para lo que a ellos les interesa, pero que es que españoles somos todos. Entonces, yo creo que esas reuniones tendrían que ser, vale, volvemos a poner el ejemplo. Tengo que poner la Dana solo en Valencia, pero hay cosas que tienen que ser universales para todo el mundo. Pero yo Claro. creo que prevalece más los intereses políticos que los intereses del ciudadano, como siempre. Como siempre y en todo. Claro, pero hablabas tú del borrador. Claro, ¿quién puede revisar bien? Es que a lo mejor hay mucha gente que dice, vale, tú me has dicho que yo me puedo deducir en Aragón o en Castilla y León, no sé qué, pero ¿y eso dónde se pone? Es que el problema es que también juegan Bueno, y con te voy a decir eso. una cosa, aparentemente tú abres un borrador que ahora ya no sé si llega, no sé cómo, no sé ni cómo llega, no sé si lo tienes que solicitar tú o sigue llegando por correo al buzón de tu casa, que antes llegaba al correo al buzón de tu casa.
Antigua, ¿no? Me vas a decir antigua. ¿Ok? ¿Ya no llega? Ahora el papel cada vez, ya sabes que Bueno, anda, hay que ser anda, sostenible, que, hay que ser anda, sostenible. que menudo enfado llevo con lo de las bolsas, aquí las cobran, en el otro no sé qué, luego generas un cubo, pero bueno, que me voy. Que me Luego voy, entramos que me a voy, ese que barro. eso tela. Bueno, entonces tú solicitas el borrador. Sí. Vale, la pregunta es que vemos tantas casillas, el ciudadano normal y corriente de a pie, vemos tantas casillas que no entendemos ni la primera. Justo nos va para identificar que es nuestro cuando leemos nuestro nombre. Rendimientos del trabajo. Esto debe ser lo que cobro en la nómina. Claro, pero que nadie nos explica los conceptos que hay en una renta. Nada, 4 nociones, nadie nos la Pero es explica. que yo creo que eso debería ser de una asignatura del colegio. O Correcto. sea, igual que oratoria creo que es fundamental y tampoco se da. Creo que la declaración de la renta, que es que luego la tenemos que hacer todos y que es obligatoria, tendría que ser una asignatura. Bueno, y que es nuestro patrimonio, o Claro, sea, que, claro. que, que nos va mucho. Entonces, recibes el borrador de la manera que sea, que aquí ya no entro porque yo me quedé con que lo recibíamos por correo electrónico, o sea, Sí. por correo en el buzoncico. Es que no recibo nada, entonces me hacía esta ilusión. Bueno, y cogemos y damos por bueno el borrador por comodidad, por falta de tiempo, por ignorancia, porque es verdad, no entendemos, los que no entendemos. Y entonces, mi pregunta es, a todos aquellos que damos por bueno el borrador que nos llega, la primera pregunta que tengo para hacerte es, ¿cuánto dinero se puede llegar a quedar el Estado si no vemos si está correcto o no? Porque siempre se equivocan, esto como a su favor. Sí, pues está calculado y son cientos de miles de euros que el Estado se queda porque tú no hayas aprobado el borrador sin revisarlo y sin aplicarte las deducciones que te corresponden. Es muchísimo dinero. Yo por eso insisto, por favor, no aprobéis nunca el borrador de la renta sin revisar si todas las deducciones te las puedes aplicar las que te correspondan, pero si casualmente, mira, ahora hay una deducción que durante muchísimos años existía y ahora cada vez menos, que era la de vivienda habitual. Entonces, y esa era muy extendida en todo el territorio. Entonces, si te has comprado la casa antes del 2013, todavía te puedes deducir las Mm. cuotas que pagas de hipoteca. Y entonces, cuando ya en esa época mandaban el borrador, oye, casualmente nunca la aplicaban la deducción de vivienda habitual. Qué casualidad. Qué casualidad, todo el mundo tenía hipoteca y a nadie se la deducían. Pues como esa, Entonces me otras estás, tantas. entonces me estás diciendo que juegan con nuestra ignorancia. Bueno, a ver, tú cuando No, haces la declaración de la renta, si la haces tú o si vas a... Ahora los bancos ya sabes que ya no las hacen. no. Que hubo una época que parecía el chollo, yo creo que se pensaban que iban a enterarse del dinero que tenía todo el mundo y así, pues digo yo, era una política porque de repente las hacían a todo el mundo y de repente ya no las hacen a nadie. Entonces ahora o apruebas el borrador, que es lo fácil, o te vas a Hacienda o te vas a un profesional que te lo haga o te lo revise. Entonces, lo que juegan es que tú eres el responsable, si tú apruebas el borrador, el responsable eres tú, haberlo mirado. No es Hacienda decir, oiga, usted Hacienda, que tiene todos mis datos, mándemelos bien, ¿no? Si los datos están mal, el responsable es usted que me lo ha mandado, ¿no? No, 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 no. El responsable eres tú por aprobar, o sea, porque tú das por bueno. Entonces, si hay algún dato que está mal, el responsable último eres tú. Si está mal, a tu favor y a tu contra también, ¿eh? Que nosotros, otra cosa no, además de hacer muchas rentas, hacemos muchas revisiones de rentas que se las han hecho, pues fundamentalmente o han aprobado borradores o han ido a Hacienda, eso pasa mucho. Bueno, es que tengo una pregunta respecto a Bueno, eso pues también, ¿eh? No, que ahora te la hago, ahora te la hago. no, no, Termina lanza, lanza. para las campañas de Hacienda, a mí me gustaría saber, porque claro, las campañas de la declaración, o sea, es un pico muy puntual de 3 meses, básicamente, donde se necesita, ¿no? Más o menos, 3 meses será. Bueno, Bueno, sí. bueno, donde se necesita, claro, un montón de personal trabajando para comprobar esos borradores y para atender al ciudadano. Mi pregunta es, esa gente que contratan de manera temporal para esas campañas, ¿qué formación tienen? Yo la formación que exige Hacienda, concretamente no lo sé, yo sé que les hacen un cursillo y ¿Cursillo de cuánto?
exactamente las horas, no lo sé, pero no es una formación de un año, quiero decir, ni es un cursillo. Claro, luego está cuando hay otros que vamos a nuestros gestores, ¿no? Y pagas lo que te digan que tienes que pagar, porque claro, ¿cuánta formación puede tener Pe- tu asesor, tu gestor? Pues en mi caso, por ejemplo, yo tengo O tres uno, carreras. o uno en concreto. Sí, sí, Que pero tú bueno, vayas de manera, o sea, yo porque pero a tengo ver, a nivel de lo empresa, pero normal, vamos, sí, pero bueno, que es que todas las asesorías más o menos, lo normal es que como mínimo, pues que tengas o económicas, o graduado social, o derecho, yo porque tengo las tres. Pero, o sea, nosotros aquí en el despacho, pues estamos dos economistas, entonces dos graduados sociales, dos abogados y... vamos, que tampoco te garantiza que desde el respeto Sí, a la sí. gente que está apoyando en Hacienda a hacer las declaraciones de la renta, en estas campañas, pero desde este punto de vista tampoco con un cursillo como me lo pudieran dar a mí, por ejemplo, sin ningún tipo de, a lo mejor, de otra carrera, otra base, otra formación. A mm, ver, es que aunque tengas una formación previa, o sea, yo llevo 30 años haciendo declaraciones de renta, quiero decir, pero si yo acabo de salir de hacer un ADE y me dan un cursillo, pues evidentemente tampoco voy a saber lo mismo que sabemos nosotras. Pero aún así, ya no es que sepan o no sepan, es que ellos nunca se responsabilizan. Porque al final, el que comprueba, o sea, te dicen, y usted ha hecho esto, y usted ha hecho lo otro, y usted tiene esto, y usted, tú que no entiendes, dices que sí, ellos aprueban lo que tú estás diciendo, te lo digo porque luego nosotros somos los que cuando les llegan reclamaciones y mucha gente nos viene y nos dice, oiga, pero es que a mí me la han hecho en Hacienda, digo ya, pero es que aunque se la hayan hecho en Hacienda, el responsable es usted. Entonces, si usted le ha dicho que sí, pues el responsable es usted y ya puede ir a Hacienda a reclamar que le digan, no, no, oiga, yo le he facilitado que le he puesto a mí una persona que le ayude más o menos, pero si usted ha dicho que esto estaba bien, claro, la persona no tiene los datos, a lo mejor al 100% o sí, pero el responsable es el ciudadano, el usuario y el que al final bueno, pues yo creo presenta que, la renta, pues creo que nos falta preparación para esto. 100%. Creo que la alternativa de acudir a un profesional es la mejor. Hombre, si tienes dos Al final te casillas para sale rellenar, mucho más a lo barato, mejor, ¿eh? ¿no? Cada A uno ver, tiene yo que lo digo analizar. siempre, si tú eres una persona que no tienes nada, o sea, nada es, tienes tu trabajo, tu retención y nada más. A lo mejor puedes aprobar el borrador, pero aún así, lo que hablábamos antes, a lo mejor tú vas a un gimnasio y si eres valenciano no sabes que te lo puedes deducir. O eres celíaco en Andalucía y no sabes que te lo puedes deducir. O eres viudo en Cataluña y te puedes deducir unas cuotas por si eres viudo entre el 22, 23 y 24, si has endeudado en esos años. Quiero decir, es que aunque seas una persona normal, siempre hay cosas que a lo mejor te las puedes deducir. Entonces, probablemente te salga mucho más barato lo que tengas que pagar en una asesoría porque te hagan la renta que lo que pierdes por, por no hacerlo y por Bueno, perder esas deducciones. al menos no quedarte con la duda. Porque además tampoco puedes ir que cuando te dan o sea, imagino que hay como esto, como los médicos, imagino que tienen sus raticos para cada usuario, que no puedes ir a contarle la vida. Mire, oiga usted, yo es que tengo una casa en el pueblo, que la vendí, pero la mitad se la quedó mi hermano, ¿no? O sea, todas esas cosas que tú en una asesoría sí que cuentas, Claro. pues a lo mejor allí tampoco tienes para el tiempo para contarlo. O A sea, ver, ya no se trata de, no he ido nunca a Hacienda a hacer la bueno, declaración de la claro. renta, Bueno, entonces es que no te yo, lo es puedo que yo asegurar. tampoco, pero yo lo que sí que entiendo es que cuando llega, pues eso, pues primero, Tampoco sé si las complicadas, porque por ejemplo en su momento, en los bancos, por ejemplo, las de ganancias patrimoniales, las rentas complicadas no las hacían. Yo no sé si en Hacienda te las hacen. No lo sé, sinceramente. Pero igual no. de todas maneras, es muy curioso porque
o sea, nos falta mucha preparación a nivel económico ya desde la base, ¿eh? O sea, nos dedicamos, no, vamos a hacer, no sé cómo le llaman a las asignaturas de ahora, porque como soy ya tengo unos años, pues ya no sé ni qué, o sea, no sé qué asignaturas hay, pero, hombre, una formación como un poco básica en economía, es decir, que a lo mejor, que, pues eso ya no hablamos solamente de la declaración de la renta, sino entender una nómina, los conceptos de una nómina, que lo va a tener todo el mundo, entender que es, o sea, ya no solo lo que te deduce, lo que no te deduce, o sea, es decir, unas... Lo mínimo y básico, lo que Que acabas de es que decir vas al tú. banco con unos ahorrillos, y, perdona, vas al banco y te dicen, ¿quieres meter en un depósito porque te va a dar un no sé qué? Y entonces dices, ah, pues bueno, sí, y lo metes, ¿no? Tú todo miedoso y conservador y tal, y lo metes. Y luego resulta que tampoco sabes ¿qué te repercute? Las consecuencias, ¿no? Si lo vendes tiene una repercusión que las tienes que declarar, si no lo vendes no, si tienes beneficios, si tienes pérdidas, igual te interesa que te den pérdidas para compensar con... Pero, oiga, Pero ¿alguien nos mira, puede eso a lo que informar? dices tú hay una cosa, por ejemplo, que viene muy al hilo a la declaración de la renta. Hay pocas cosas que todos nos podamos deducir a nivel global. Lo que hablábamos antes, si te has comprado la casa antes del 2013, esa es una, pero la aportaciones a planes de pensiones. Bueno, eso si ves el desarrollo que ha habido de las aportaciones desde que podías aportar todo lo que quisieras, ahora que puedes aportar poco y menos. Pero bueno, claro, pero a nadie le explica, o sea, vale, yo sí meto ahora 3.000 euros al plan de pensiones porque puedo, dejo de pagar no sé cuánto en renta, pero claro, no te dicen que cuando tú vayas a recuperar ese dinero, lo que vas a tener que pagar por él. Y esos cálculos no te los hace nadie. Entonces, como dices tú, entender, hacer una declaración de la renta, entender lo que es una nómina, lo que es un interés compuesto, no sé, que si hoy te dan un 2%, pues no es un 2% hoy más el del año que viene más el del año siguiente, es un interés compuesto. Entonces, no sé, hay ciertas cosas que nos repercuten en el día a día y que nadie nos ha contado nunca. Bueno, es que te puede ir de mucho. O De sea, un muchísimo. mal paso que tú des, una falta de información, un dato que no facilites pues eso, por ignorancia, por buena fe, o sea, o por no saber hacer, te puede repercutir en mucho en la declaración de la renta, bueno, da igual, o en tu patrimonio, que al final, oye, que es que todos nos levantamos con el mismo propósito, el de ganar lo máximo posible, de la mejor manera posible en fin, y pagando y siendo un español de bien. Entonces, claro, si no sabes ni las cuatro reglas, pues me parece que esto, desde aquí una reivindicación para que metan. Llevamos muchos años hablando, yo por lo menos llevo muchos años hablando y diciendo que se estudie lo básico en los colegios. Lo que pasa es que, a lo mejor, como yo digo muchas veces, es que si Hacienda nos diese todo hecho, pues nosotros diríamos simplemente, bueno, pues pagamos, ¿qué me toca pagar? ¿O qué me sale a devolver? 122, 437. Si ellos tienen todos los datos, ¿por qué no hacen ellos la declaración de la renta por nosotros si tienen todo? ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Que es mejor que tú te equivoques Y lo asumas. y lo asumas y encima les pagues la multa? Porque luego viene Claro. la siguiente. ¿Cuánto gana Hacienda en multas, retrasos? Pues es que al final, como digo yo, Hacienda se piensa que somos unos morosos en potencia, pero a lo mejor el que no es directamente legal es el propio Ministerio de Hacienda. Porque en vez de facilitar todo al usuario, decir, no se preocupe, que yo tengo todos sus datos, pues porque que no es como hace. Yo cuando empecé hace 30 años a hacer declaraciones de la renta, las hacía a boli o a lapicero y vas haciendo cuenticas y de aquí me puedo quitar y de aquí no sé qué. Entonces Hacienda es verdad que no tenía tanto, pero ahora que tiene todo, pues que te lo den todo hecho. Que te lo den todo hecho y usted les sale a pagar o les sale a devolver. Con el compromiso de que no te lo va a revisar porque ellos han dicho que es eso, pero no. Entonces, pues una mínima educación financiera y una mínima nosotros estudiamos educación general básica, que era la EGB. Mm, mm. Pues volver a la educación general básica no estaría mal. Pero nosotros no estudiamos renta ni estudiábamos No, nóminas, no, pero que ahora sí que las estudien. A ver si nos hacen caso. Es un poco complicado que nos hagan caso, pero bueno, ya, insistiremos. sí. Desde el podcast del paro crea vagos, que el objetivo es que Reivindicaremos. desaparezcan los vagos, pues que... ¿No? Bueno, objetivo utópico, ¿eh?
Bueno, Pero bueno, hay tantas utopías que sí, por no, una no, no, más. no, hay que coger una y hemos cogido al vuelo esta, la que nos ha venido a mano. Y luego tengo, fíjate, esto yo no sé si tiene, con el tema de las donaciones que se está armando también mucho revuelo, porque decían que las donaciones también va por comunidades, ¿no? Sí, Hasta los topes, sí, entiendo sí, que son sí. los No, no, topes. va todo. O sea, a ver, Sí. todos los impuestos, o sea, el impuesto de sucesiones, el Mm. impuesto de donaciones, todos están transferidos a las comunidades autónomas. Entonces, por ejemplo, en Aragón hemos sido de las últimas comunidades y aún así somos de las que más pagamos en sucesiones y donaciones. Cosa que, por ejemplo, en Madrid hace muchísimos años, en Canarias, en Andalucía, lo redujeron hace mucho más tiempo. Entonces, las donaciones, pues a lo mejor las donaciones de padres a hijos en una comunidad autónoma están exentas hasta 50.000 euros, en otras hasta 75.000, en otras hasta 100.000, en otras no están exentas, en otras hasta 500.000. Pues es que, claro, depende si eres padre o hijo en una comunidad autónoma o en otra, pues puedes hacer, puedes donar a tus hijos o no. ¿Somos todos iguales ante la ley? Te lo vuelvo a preguntar. ¿A ti qué sensación te da? A mí, ¿puedo pedir el comodín de la llamada? A ver, A mí que no. que si en cada comunidad autónoma tú puedes hacer lo que te dé la Claro. gana, pues obviamente no. Entonces, ni todos los padres, ni todos los hijos, ni todos los contribuyentes somos iguales en toda España. Y eso Claro, creo que sería una reivindicación hombre, también es que, importante. es que luego está el rollito de decir, no, sí que si te empadronas aquí, pues es que al final nos acabaremos todos empadronando en Andorra la Bella. Claro, a ver, tu pregunta en Aragón, mucha gente te iba a decir, de la franja no, porque la franja es Fraga y ahí no se van para Cataluña, pero de la zona limítrofe con Navarra, hay mucha gente que se empadrona en el pueblo de al lado porque las ventajas fiscales que tienen los navarros para nosotros las quisiéramos. Entonces, claro, echa la ley, echa la trampa que se suele decir, Claro, ¿no? Pero al final, ¿no sería más justo que todos fuésemos iguales ante la ley? Repito y repetiré hasta la sí, saciedad, pues sí. tendría que tener mucha más lógica que yo, me da igual que viva en Sevilla, que viva en Valladolid, que viva en Zaragoza, mi declaración de la renta, si yo gano X, sea lo mismo, pero claro, ya partes de la base de que hasta el propio IRPF es diferente. O sea, los propios valencianos angélicos míos, o sea, como ganan mucho dinero, les meten un palo de hasta un 54% en IRPF y sin Oh. embargo en otras comunidades es el 47%. Hola, o sea, 7 puntos de diferencia es muchísimo. Entonces, yo creo que mm, no sé para qué servirían las comunidades autónomas, eso viene de la transición y no lo sé, de verdad te lo digo, pero Bueno, pero que se pueden, que, creo que que- sirven para poco. que independientemente se pueden tener comunidades autónomas, pero al final hay una serie de, digo, o sea, Sí, pero una o cosa es sea, tener la comunidad autónoma como territorio y exacto, o otra sea, cosa es que haya tantas diferencias claro, o económicas sea, entre a unas y nivel otras. político, oye, pues no lo sé ya, yo aquí ya no es un jardín en el que no toca ahora, pero hombre, pero a lo mejor a nivel fiscal, pues a lo mejor las comunidades lo que sí que tendrían es que eso, volvemos al principio de la conversación, pues que estar unificadas. Claro, pero ¿por qué Bueno, tú te puedes morir en Madrid y no pagar impuesto de sucesiones y si te mueres hace 5 años en Aragón o 10, eh, yo he hecho de una familia normal y corriente, un matrimonio, o sea, normal y corriente, y pagar una pasta en sucesiones que dices tú, es absolutamente injusto. Porque ese mismo señor fallece en Madrid y no hubiesen pagado un duro. mm. Mm, Bueno, Hola, es que yo conozco personas que han tenido que precisamente que pedir un crédito para poder heredar, o sea, que esto ya es, o sea, es decir, o sea, que de repente se fallezca tu padre y encima, y ya que ha fallecido, que lo llevas mal, que tal, y encima te tengas que enfrentar a no poder, o sea, a esos problemas burocráticos y tener que pedir un préstamo porque no te has organizado, sí, porque ha claro, pero muerto de ahora se repente, nos pero es de, comerán y dirán porque que no tengan dinero y así no habría problema. Pero es que no es el caso de bueno, que hombre, no tengan dinero. que era la vivienda, que era la Que, vivienda sí que habitual, es. Oye, no sé y si me que si han sido explico. hormiguitas y lo han estado ahorrando durante toda su vida porque no se lo han gastado, Claro. porque han tenido una nómina y han sido, pues eso, una familia ahorradora y no se lo han gastado, pues que tampoco te sangren luego cuando esos hijos heredan lo que sus padres simplemente han sabido administrar. Administrar, sí, sí. Pero Bueno, bueno. pues esto da para mucho porque ya yo lo enlazaría ya con el tema de las herencias de Al, pero
hasta aquí. Lo dejamos para otro capítulo. Eso lo dejamos para otro episodio. capítulo, para otro episodio de El paro crea vagos. Muchas gracias.